irlo haciendo más frecuente. Precisamente el tema que vamos a ver hoy nos va a abrir la puerta para que veamos otras cosas más interesantes. Vamos a hablar de las medias móviles, eso nos va a permitir conocer un poco más y después poder hablar de varios indicadores. Entonces, para entrar en materia, antes de empezar, yo sí les quiero decir, y más que todo a los que me están viendo, a los que están viendo el curso por primera vez, que la información que nosotros estamos viendo acá es una información que yo he escogido, que me parece la más importante, la más relevante, pero que no abarca todo el tema que uno necesita saber. Entonces yo lo que les voy a hablar aquí es en un video concreto, compacto, porque no voy a estar aquí una hora hablando en un video que sé que no se van a ver completo. Entonces lo que yo voy a ver acá, si ustedes sepan que deben ir a complementarlo, váyanse a los libros, vayan y simúlenlo, váyanse a las gráficas, vayan y practíquenlo, es lo más importante. ¿Cuál es el orden del día entonces? Quiero empezar con una pequeña charla, un comentario de psicología del trading. Quiero hablar de las expectativas y cómo estas expectativas afectan nuestros resultados en el trading. Después vamos a nuestro tema de hoy, vamos a hablar de las medias móviles, qué son, para qué sirven, cuáles hay, cómo se utilizan. Vamos a ver unos casos prácticos y con eso nos vamos a despedir por hoy. Empecemos entonces. ¿Cómo manejo yo mis expectativas? Esto es un comentario de psicotrading. Recuerden ustedes que el trading es 20%, 30% estrategia y el resto es psicológico. El resto es el manejo de la mente que nos hace a nosotros ganar o perder. Nosotros podemos tener un muy buen análisis, igual perder. ¿Por qué? Por ese efecto psicológico que nosotros tenemos y en eso afecta mucho las expectativas. Entonces, en esas expectativas yo me tengo que preguntar cuál es mi objetivo. Muchas personas se matan la cabeza tratando de adivinar cuál va a ser el mínimo. ¿Cuándo va a terminar una corrección? El punto exacto en el que va a terminar la corrección. ¿Por qué? Porque el interés, la expectativa de ellos es comprar en el mínimo para vender en el máximo. Es decir, la expectativa de ellos es tener el trade perfecto. En cambio, ¿cuál es el objetivo de un trader? El objetivo de un trader debe ser ganar consistentemente, seguir un plan de trading, pero que sea ganar, ya sea comprando en el mínimo o ya sea comprando después en una confirmación, que es una cosa muy diferente. Y es algo que tiene muchísimo que ver en el mercado en el que estamos ahora y en la etapa del mercado en el que estamos ahora, donde el que esté apuntándole a comprar en el mínimo, a tratar de adivinar el mínimo, tiene muchísima más probabilidad de perder que el que tiene una aproximación más conservadora y compra las confirmaciones. Comprar en el mínimo, claro, te puede dar la mayor rentabilidad. Si tú logras comprar en el mínimo y logras vender en el máximo, vas a tener la mayor rentabilidad, pero es algo extremadamente difícil de hacer. En cambio, si tú compras una confirmación, vas a ganar solamente un porcentaje del movimiento, vas a ganar considerablemente menos, pero la probabilidad de acierto va a ser muchísimo mayor. Aquí entra una máxima del trading y es que ustedes saben que los precios se mueven en tendencias. Eso es una de las leyes básicas del análisis técnico. Y otra máxima es que siempre es más probable que la tendencia continúe a que la tendencia se revierta. Entonces, apostarle a uno tratar de adivinar dónde es que va a ser el retroceso de la tendencia simplemente porque uno ve un soporte o una resistencia en ese punto, es algo muchísimo, muy arriesgado a comprar ya después de que uno está viendo un nuevo máximo o ya después de que uno está viendo una divergencia o ya después de que uno está viendo un cruce de medias. Entonces, ese era el comentario que yo les quería traer hoy. Manejen sus expectativas. Sus expectativas no tienen por qué ser comprar en el mínimo. No se maten la cabeza tratando de adivinar dónde es que va a ser el mínimo para ustedes ganar y volverse millonarios en un trade. Así no piensan los traders. Los traders piensan es en hacer dinero consistentemente y piensan es en tomar trades que tengan gran probabilidad de acierto. Un trade que le apunta a comprar en el mínimo y a vender en el máximo es un trade que tiene poca probabilidad de acierto. ¿Por qué? Porque tratar de adivinar en una tendencia bajista dónde va a ser el soporte, el último soporte que va a aguantar esa tendencia bajista es complicado porque siempre van a haber osos tratando de romper esos soportes y siempre si rompen ese soporte pues se va a ir a buscar el siguiente. Entonces, a menos que se tenga una estrategia de compras escalonadas, que nosotros lo hemos hablado aquí en el canal,
que puede mitigar un poco el riesgo y te puede promediar un mejor precio, igual sigue siendo más riesgoso que comprar en las confirmaciones. Entonces, en sus expectativas, y más si ustedes están empezando en el mundo del trading, no se maten la cabeza tratando de comprar en los mínimos y vender en los máximos. Si toman una posición y ya la ven en ganancias, cobren las ganancias, tengan un plan de trading que no sea tan ambicioso como que sea imposible ganar. Traten de tener varios trades ganadores, muchos trades ganadores consistentemente, así sea ganando poco, pero traten de disminuir el riesgo y aumentar la probabilidad de éxito simplemente comprando las confirmaciones. No tratar de comprar los soportes en un mercado bajista. ¿Por qué? Porque es muy probable que la tendencia se extienda, te rompa el soporte y ya no tengas dinero con qué comprar el dip. Entonces, ese era el comentario. Lo podemos tratar, uno se puede extender en este tema de psicología del trading, hablar horas, pero pues simplemente era como para tocar el tema, para como tocar esa fibra en la que diga, no, pues está bien, yo no tengo por qué preocuparme de comprar en el mínimo. Cuando ya vea el precio subiendo consistentemente, yo puedo tratar de ganar un porcentaje de ahí, un 2-3%. Hay personas que como ven que hay días donde se crece 10, 15, 20%, eso es lo normal o eso es lo que uno debería esperarse. No, en los mercados financieros tener un 2-3% es una muy buena rentabilidad, que si tú logras hacerlas consistentemente día a día con tu capital, eso con interés compuesto, al año te genera rentabilidades que no te imaginas, pero si en cada trade estás apuntando a obtener un 10-20%, pues puede que no lo logres. Y si no cierras la posición ya obteniendo un 5-6%, porque lo que querías obtener era un 20% y no cierras tu posición, después te va a tocar cerrarla en pérdida. ¿Por qué? Porque tenías una expectativa que no era. Entonces, mucho cuidado con eso, no sean los que más tomen el riesgo, si están en un mercado bajista, dejen que sean otros los que se lancen primero, que sean otros los que compren primero y después ustedes cuando vean el terreno más seguro, entran. Entonces, les dejo aquí esto, me comentan qué piensan en los comentarios, vamos a pasar a nuestro tema del día. Vamos a pasar a nuestras medias móviles. ¿Qué son las medias móviles? Las medias móviles básicamente son un promedio de los últimos n periodos de una gráfica, independientemente de la temporalidad donde nosotros la estamos viendo. Entonces, si tenemos una media móvil de 10 periodos en una gráfica diaria, pues es el promedio móvil de los últimos 10 días. Si estamos viendo en una gráfica de una hora, pues de las últimas 10 horas. Si estamos viendo en una gráfica semanal, pues el promedio de las últimas 10 semanas, etcétera. ¿Qué tipos de medias móviles hay? Hay medias móviles simples donde lo único que se hace es simplemente sumar los valores de los últimos n periodos y dividirlos entre n y ese te da un valor. Ese valor es la media. Aquí hay que tener algo muy claro y es que el trading tiene una máxima también, una ley de los mercados y es que los precios siempre tienden a sus medias. Ustedes pueden ver cómo el precio se aleja temporalmente de sus medias, pero siempre tiende a volver a ella. Un precio nunca se va a alejar y se va a quedar meses sin tocar su media, su promedio, independientemente de cómo se calcule. Entonces hay varios tipos, están las simples, las exponenciales. Las exponenciales lo que hacen es darle una ponderación exponencialmente mayor a los últimos periodos más que a los primeros periodos. Entonces, si estamos hablando de 200 periodos, entonces en la media exponencial puede que los últimos 20 periodos tengan más peso que los primeros 50 o 100 periodos, porque así está ponderada. Igual las ponderadas. Las medias móviles ponderadas, hay unas ponderadas de diferente manera, por tiempo, por magnitudes. Algunas se calculan con el precio de cierre, algunas con los precios máximos, algunas con los precios de apertura. Hay muchísimas formas para ver las medias móviles. Lo que uno como trader debe identificar es su media de confianza. No hay una media infalible, como que con esta media todo el mundo va a ganar. No. Uno tiene que identificar cuál media dentro de tu plan de trading, dentro de tus parámetros, cuál media es tu media de confianza y te sirve para tú tomar posiciones. ¿Para qué sirven? Entonces, entremos al siguiente punto. Las medias móviles nos sirven a nosotros como soportes y resistencias,
nos sirve también para identificar cruces alcistas o bajistas, para identificar cambios de tendencia y también nos sirven a nosotros para los indicadores. Hay muchos indicadores que tienen como eje fundamental las medias móviles y nosotros lo vamos a ver más adelante en otros capítulos de nuestro curso. Vamos a hablar del MACD, por ejemplo, vamos a hablar de las bandas de Bollinger, por ejemplo, que utilizan estas medias móviles y las interpretan de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo se utilizan? Vamos entonces a ver lo práctico de nuestra charla de hoy. Aquí tenemos un ejemplo perfecto en la gráfica semanal de Bitcoin. Aquí podemos ver todas las aplicaciones que le podemos nosotros sacar a las medias móviles. Primero, vamos a ver los cruces. Vean el efecto de un cruce bajista de media. Las medias móviles, vamos a hablar un poquito de lo necesario para las medias móviles. Las medias móviles para mí se deberían tener al menos 2 y no más de 3. Uno trabajar con al menos 2 y no más de 3 medias. ¿Por qué? Pues porque con 2 medias tú puedes hacer un oscilador. Si tienes una sola media, pues la puedes utilizar para soportes y resistencias. Pero yo diría que al menos con 2 medias uno puede hacer un oscilador y identificar estos cruces. Tenemos aquí un cruce bajista. Vean, este cruce bajista generó una caída muchísimo más fuerte. Vean después el cruce alcista, cómo identificó el cambio de la tendencia. En esta gráfica semanal de Bitcoin, cuando se dio ese cruce alcista, se mantuvo hasta el máximo que nosotros vimos, es decir, se mantuvo por casi 2 años completos. Entonces, esa es una de las funcionalidades que nosotros vemos a identificar los cruces. Estos cruces pues han sido señal de un reverso. Aquí para eso lo pudimos identificar, pero recuerden que las medias también nos sirven de soporte en un tipo de estrategia. Después de identificar el cruce de las medias, vean como la media rápida, que es la de 20 periodos, se convirtió en un excelente soporte. Y cada vez que vino a tocar la media se podía comprar, que siempre mantuvo el soporte. Yo diría que al menos en 10 oportunidades vino, lo mantuvo como soporte sin ni siquiera tocar la otra media. Casi que en 10 oportunidades. Para eso nos sirven las medias móviles. Otra funcionalidad, algo que hay que tener muy en cuenta, mucho que tiene que ver en cuenta con los cruces. ¿Por qué? Porque hay unos cruces que son operables, pero hay otros cruces que no son operables. Los que ya me estén viendo en el canal desde hace unos días me van a entender. Por ejemplo, este cruce, vean cómo este cruce era perfectamente operable. Alguien podía haber comprado este cruce alcista y vean cómo nunca el precio volvió al mismo nivel. No sé si me entienden. Si compraba exactamente en el nivel donde se dio el cruce, aquí podía poner el stop al nivel de su entrada, que el precio nunca lo hubiera sacado en el stop. Importante. Pero si nosotros tomamos como ejemplo, quiero mostrarles el ejemplo en la media, en la gráfica diaria, un ejemplo reciente en la historia de Bitcoin. Nosotros veníamos siguiendo hace unos días, cuando el precio estaba subiendo por encima de los 7.300, estaba por darse un cruce alcista entre la media de 20 periodos y la media de 50. Pero yo en todo momento les dije, mucho cuidado con este cruce. ¿Por qué? Porque el precio está muy lejos del cruce. Si el precio se encuentra lejos del cruce, no es operable. ¿Por qué? Porque puede que se dé el cruce y puede que el cruce sea legítimo, pero que el precio antes de subir o antes de ir en la dirección del cruce venga a testear la media. ¿Por qué? Pues porque se ha alejado mucho de ella y nosotros sabemos que los precios siempre tienden a sus medias. Entonces, como conclusión, ¿qué nos dejan a nosotros las medias? Cuando el precio se ha alejado mucho de las medias, es momento para tomar beneficios. Cuando los precios se encuentran al borde de las medias, es que el mercado y no hay cruce y el precio se encuentra mucho tiempo alrededor de las medias, es porque no hay un ganador claro, no hay
Hay mucha pelea pues entre osos y toros precisamente por ver hacia qué dirección van a tomar el precio. Entonces, ese era el video que les tenía para hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Una vez más, agradecerles a